Bueno, pues vamos a ir empezando. Hoy vamos a hacer algunas consideraciones sobre algunas supuestas verdades. Es bueno tener siempre las ideas claras al respecto de todo esto, porque así cuando escuchemos algunas de las afirmaciones o negaciones que iremos viendo durante la charla de hoy, tendremos más capacidad de respuesta ante las mismas. Primero, haremos unas consideraciones iniciales breves, pero que nos ayudan a ubicar al espiritismo donde realmente el espiritismo tiene que estar. Decía Kardec en su obra La Génesis que como medio de elaboración el espiritismo procede exactamente de la misma manera que las ciencias positivas, es decir, aplica el método experimentado. Cuando se presentan hechos nuevos que no se pueden explicar a través de las leyes conocidas, él los observa, los compara, los analiza y remontándose de los efectos a las causas, llega a la ley que los rige. Después deduce sus consecuencias y busca las aplicaciones útiles. O sea que el espiritismo actúa de una manera coherente y lógica. Hay que observar los hechos, compararlos, analizarlos, buscar las causas, las leyes que los rigen y buscar después encontrar las aplicaciones y las consecuencias de los mismos. Esto es lo que hace el espiritismo. Esto es lo que hizo especialmente Allan Kardec cuando presentó todo el contexto de su obra. También nos decía Kardec en este mismo ítem de su libro La Génesis que el espiritismo no establece ninguna teoría preconcebida. Por eso no presentó como hipótesis la existencia y la intervención de los espíritus, como tampoco el perispíritu, la reencarnación, ni ningún otro principio de la doctrina. Concluyó por la existencia de los espíritus cuando esa existencia resultó evidente a partir de la observación de los hechos, y ha procedido de igual manera en cuanto a los otros principios. No han sido los hechos los que vinieron con posterioridad a confirmar a la teoría, sino que la teoría vino a continuación para explicar y resumir los hechos. Y finalmente, Kardec remacha esto que nos está explicando y nos dice que así pues es rigurosamente exacto que se diga que el espiritismo es una ciencia de observación y no un producto de la imaginación. Kardec no hizo teorías preconcebidas, no tuvo la idea de organizar una filosofía espiritista, una filosofía distinta, sin observar primeramente los hechos, sino David, todo lo perdona. contrario. Sí. Perdona. Algunas consideraciones sobre algunas verdades. Muy bien. Visto las diapositivas y que habéis podido seguir lo que iba diciendo. En esencia, es que Kardec postula que el espiritismo utiliza el método científico, el método experimentado. A partir de los hechos ha deducido una serie de leyes, una serie de aplicaciones de esas deducciones que ha hecho sobre esa observación de los hechos. El espiritismo sería como la astronomía, una ciencia de observación. Vemos aquí en esta fotografía al gran Camille Flammarion, un discípulo de Kardec, que fue un gran investigador de los fenómenos psíquicos y que, bueno, aquí le vemos en su observatorio de GBC observando el cielo. O sea que el espiritismo en este aspecto está conectado con la ciencia de observación como es la astronomía. Vamos a empezar repasando las definiciones que se dan o que podemos encontrar en muchos lugares sobre espiritismo. La primera es que el espiritismo es la creencia en que a través de un medium o de otros modos se puede comunicar con los espíritus de los muertos. Esta es la primera definición que encontramos en la RAE cuando consultamos la palabra espiritismo. La segunda, también de la RAE, nos dice que es la doctrina fundada por Allan Kardec en 1857, que estudia la naturaleza, origen y destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo corporal.
Ambas las podéis ver, son actuales, están en el diccionario de 2014, que es el que se utiliza ahora mismo, de la Real Academia Española de la Lengua. La segunda es mucho más adecuada, sin duda. Es prácticamente calcada a la que Kardec insertó en el preámbulo de su obra, que es el espiritismo. La primera es mucho más restringida. Simplemente nos habla de esa posibilidad de que se puede comunicar con los espíritus de los muertos, aunque eso no es cierto, porque en espiritismo no hablamos con los muertos, hablamos con los vivos que están en un plano diferente de existencia, diferente del nuestro, porque siguen estando tan vivos como nosotros. En la gran enciclopedia Larousse encontré esta otra definición: doctrina según la cual los espíritus de los muertos conservan un cuerpo material extremadamente tenue y, aunque ordinariamente invisibles, pueden entrar en comunicación con los vivos gracias a la acción de los médiums. Sigue siendo una definición extremadamente restringida, centrada especialmente en toda la cuestión mediúmnica, pero el espiritismo es bastante más que esto. En un libro publicado hace ya muchos años por un autor llamado Jacques Lantier, este hombre dice que el espiritismo es una doctrina de origen primitivo que se basa, más allá de la creencia arcaica, en el dualismo del cuerpo y del alma, en la existencia de un tercer principio llamado Ka por los antiguos egipcios, cuerpo astral por los teósofos y perispíritu por los espiritistas modernos. Bueno, es verdad que el espiritismo nos presenta esta teoría del perispíritu, que realmente es muy fecunda porque concreta y circunscribe al espíritu. De esta definición podemos resaltar que el espiritismo no es de origen primitivo, tiene su fecha de nacimiento, que es 1857, y dice que somos los espiritistas modernos los que aceptamos, los que proponemos la palabra de perispíritu. Supongo que se refiere como espiritistas modernos a partir de Allan Kardec, pero como decía hace un momento, el espiritismo nació en 1857 con Kardec. No es antiguo. Lo que sí es antiguo es el fenómeno mediúmnico. Y finalmente, Franz von Alten, en su obra también titulada Espiritismo, de 1986, nos dice que el espiritismo es una doctrina especialmente espiritualista que atestigua la existencia de un mundo invisible más allá de la muerte del cuerpo material. Tal vez sea de las definiciones que hemos leído una de las que más me gusta. Es una doctrina espiritualista que atestigua la existencia de ese mundo invisible más allá de la vida física que nosotros conocemos. Finalmente, Kardec nos dice que el espiritismo es al mismo tiempo una ciencia de observación y una doctrina filosófica. En cuanto a ciencia práctica, consiste en las relaciones que es posible establecer con los espíritus. Como filosofía, abarca todas las consecuencias morales que de dichas relaciones emanan. Mucho más completa la definición de Kardec. Podemos ver, tanto en esta definición de Allan Kardec como en casi todas las otras que he leído hace un momento, que casi todos se refieren al espiritismo como siendo una doctrina. La palabra doctrina es una palabra que a ciertos espiritistas no les gusta, porque nos recuerda demasiado los aspectos de doctrinas religiosas. Sin embargo, la palabra doctrina, en sus diferentes acepciones, tiene algunas que son perfectamente correctas y adecuadas para el espiritismo, como aquella de que es enseñanza que se da para instrucción de alguien, que es una norma científica o paradigma, o un conjunto de ideas religiosas, filosóficas o políticas sustentadas por una persona o grupo. Después se nos habla que es la transmisión de la doctrina cristiana, que es una práctica dirigida al pueblo explicándole la doctrina cristiana, y en fin, y algunas acepciones más que no he transcrito, pero del mismo orden. Por lo tanto, sí que valdría la pena seguramente acostumbrarnos a que cuando hablemos de espiritismo no hablemos de que es una doctrina filosófica, sino que digamos directamente que el espiritismo es una filosofía, como esta expresión de Kardec que podemos encontrar en el libro de los espíritus. La fuerza del espiritismo reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón, al buen sentido.
Por lo tanto, diríamos que el espiritismo no es una doctrina filosófica, sino que el espiritismo es una filosofía. Así nos vamos desmarcando de esos otros contextos que no son adecuados para el espiritismo. Y vale la pena porque las palabras tienen mucho poder, tienen mucha potencia, y emplear las palabras adecuadas siempre es muy bueno. Vamos a ver. Vamos a empezar con algunas expresiones típicas, que las hay y muchas. Por ejemplo, muchas veces podemos escuchar expresiones de este estilo. Vamos a hacer espiritismo. Hay personas que pueden sacar a los malos espíritus. Creo que fulanito o fulanita es un espíritu superior. O mi ángel de la guarda es San Pablo, Santa Teresa, Juana de Arco, la Virgen María, Allan Kardec, Jesús, etcétera, etcétera. También es típica esta expresión en espiritismo: todos somos hermanos. Para muchos el espiritismo es una religión, y añadiríamos cristiana. Otros dicen que el espiritismo es falso porque Moisés lo prohibió. Y también que Jesús fue el primer espiritista. Todas estas expresiones están fuera de lugar. No vamos a hacer espiritismo, vamos a practicar mediumnidad, que no es lo mismo. Hacer espiritismo, realizar espiritismo, practicar espiritismo sería aplicar a nuestra conducta habitual los preceptos que el espiritismo nos enseña. Eso sería practicar espiritismo. Eso sería practicar la filosofía espiritista. Pero practicar mediumnidad no es practicar espiritismo. Es diferente. Hay personas que pueden sacar a los malos espíritus. Bueno, hay espíritus con mucha comprensión moral, con mucho conocimiento, que pueden ayudar a los espíritus que molestan a personas físicas a entender que su actuación es incorrecta, y pueden ayudarlos a cambiar su manera de ver la situación y apartarse de aquella persona. Pero no lo sacan, los convencen, que es muy diferente. También es muy peligroso decir que, mira, creo que fulanito es un espíritu superior por las cosas que dice, cómo se comporta. No vale la pena decir esto, porque esto nunca lo sabemos. Nos daremos cuenta de si una persona realmente tiene buenos sentimientos, buenos conocimientos, por su manera de proceder. Jesús lo dijo muy claramente: por el fruto se conocen los árboles. No vale la pena decir que si fulanito o menganito o zutanito es superior o inferior a los demás. Por sus hechos lo veremos. Después, también es bastante habitual en determinados contextos que alguien diga que, caramba, que su espíritu superior es el apóstol Pablo. He conocido a algunas personas que tenían al apóstol Pablo como espíritu protector. O sea, la expresión ángel de la guarda tampoco es adecuada. La expresión ángel de la guarda pertenece a las doctrinas religiosas cristianas, pero en filosofía espiritista hablamos de espíritus protectores. Y no nos preocupamos por quién sea ese espíritu protector, porque entendemos que será siempre un espíritu superior a nosotros, que nos ayuda, que intenta aconsejarnos, que intenta orientarnos. Y creernos que vamos a tener como espíritu protector a espíritus de alto nivel, como el apóstol Pablo, Teresa de Ávila, Juana de Arco, es pecar de presunción. No necesitamos a espíritus de este calibre para que nos asesoren, ni mucho menos. Necesitamos espíritus con un poquito más de conocimiento que nosotros. Con eso es más que suficiente. Y en espiritismo todos somos hermanos. Bien, en esencia, evidentemente sí, porque todos somos iguales, en diferentes estadios evolutivos, pero todos somos iguales. Pero especialmente antiguamente, pienso que se ha hecho una utilización inadecuada de la palabra hermano. Yo he acudido a algunos centros espiritistas tiempo atrás, hace ya algunos años, en los cuales pues me presentaban como el hermano David.
A mí esto es algo que me sorprende. Yo no soy el hermano David, yo no pertenezco a ninguna congregación religiosa que parecería que se han adueñado de esta palabra hermano. Yo soy David, a secas. Puedo sentirme hermano y muy con sentimientos de gran amistad por muchas personas, pero no es adecuado en una manera de hablar más actual hablar de hermanos. Kardec lo decía, pero da igual, yo creo que hemos de modernizar también nuestra manera de hablar. El espiritismo es una religión cristiana. No voy a entretenerme demasiado en este punto porque no hace mucho dedicamos una conferencia únicamente a esta cuestión. El espiritismo no es una religión. El espiritismo es una filosofía deísta, evolucionista, reencarnacionista, con un gran poder moralizador y con un fuerte carácter científico. El espiritismo no es una religión porque, si es necesario, podemos cambiar alguno de nuestros presupuestos, alguno de nuestros principios, si la ciencia nos demuestra que estamos equivocados. Una religión esto no puede hacerlo, porque los dogmas de fe son inatacables. En espiritismo no hay dogmas de fe. Y Moisés prohibió la fenomenología mediúmnica. Si la prohibió es porque existía, porque podía ser. Además, él mismo era medium, como su hermano, Aarón. Por lo tanto, sabía perfectamente de qué se trataba la mediumnidad. Pero muy probablemente en aquel momento, con un pueblo todavía bastante indómito, seguramente necesitó algunas expresiones muy fuertes para poder dominarlos. Y si él veía que la mediumnidad se utilizaba de una manera incorrecta, lo más práctico para él en aquel momento fue prohibirla en nombre de Dios. Hoy comprendemos que esto no va a ninguna parte. No se pueden prohibir las manifestaciones mediúmnicas. Se puede evitar en un punto, pero surgirán en otro y en otro. Esto no funciona así. Y acabemos con estas expresiones de que Jesús fue el primer espiritista. Esto yo lo he oído en muchas oportunidades en el contexto espiritista. Esto no es verdad. Jesús no fue el primer espiritista, fue Allan Kardec. Evidentemente, él fue quien fundó el espiritismo. Jesús fue es un espíritu muy superior, pero no estuvo dentro del contexto espiritista, porque el espiritismo no existía en aquel momento. Hemos de esforzarnos, como decía, en tener un lenguaje lo más claro posible, que aquel que nos esté escuchando pueda entendernos perfectamente. Vamos con otro aspecto. La comprensión de cómo estaremos después de la muerte. Muchos o algunos, digámoslo así, piensan o tienen la ilusión de que cuando entremos, entre comillas, en el mundo espiritual, lo sabremos todo. O sea, que lo vamos a entender todo. Que recordaremos nuestras vidas pasadas. Que nos reencontraremos con todos nuestros seres queridos ya fallecidos. Que iremos a donde queramos y cuando queramos. Como consecuencia, podemos afirmar que los espíritus que se manifiestan en las reuniones mediúmnicas siempre tendrán razón. Por lo tanto, pueden contestar a cualquier pregunta que se les formule. Por ello, con sus consejos, es suficiente para manejarse bien en la vida material. Conclusión. No vale la pena perder el tiempo en el estudio de los libros de filosofía espiritista. Todo esto es falso. Soy consciente de que en los libros de Kardec podemos encontrar algo parecido a estas expresiones. Kardec nos dice que nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos, que recordaremos las vidas pasadas, etcétera, etcétera. Pero todo esto hay que matizarlo con mucho cuidado. Vamos a ver la realidad, lo que pienso que es el contexto más real. A ver, entenderemos lo mismo que ahora. No vamos a entender nada más. Tal vez tendremos, seguramente, cuando seamos conscientes de nuestra situación en el mundo de los espíritus, tendremos más perspectiva. Pero los conocimientos que tengamos serán los que tenemos ahora. Nuestros condicionamientos morales serán los mismos. No por morirnos vamos a ser mejores, ni peores.
seguramente no recordaremos con facilidad nuestras vidas pasadas, porque la misma dificultad que tendríamos en la vida material si recordáramos nuestras vidas pasadas, que esto sería una carga enorme de asumir, porque recordaríamos todos nuestros problemas antiguos, todas nuestras faltas, todas las acciones equivocadas que hemos cometido en esas vidas pretéritas, y recordaríamos al mismo tiempo todo el pasado de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Eso sería realmente una situación catastrófica. No seríamos capaces de seguir viviendo con normalidad. Si a nuestro lado reconociéramos a un antiguo enemigo, a un antiguo adversario, a alguien que nos ha podido asesinar o a quien hemos podido hacer mucho daño en nuestra vida, seríamos incapaces de seguir viviendo. Por lo tanto, en el mundo espiritual nos va a pasar lo mismo. No nos conviene seguramente muy rápidamente recordar las vidas pasadas. Yo creo que este recuerdo se debe ir suscitando poco a poco a medida que nosotros tengamos más conocimiento y más tranquilidad y más comprensión. Nos reencontraremos sin duda con algunos de nuestros seres queridos ya fallecidos cuando comprendamos de verdad nuestra situación real en el mundo de los espíritus. No los vamos a ver a todos, porque los habrá que estarán reencarnados, los habrá que pueden estar en otras tareas, los habrá que pueden estar en turbación, o sea que nos reencontraremos con algunos. No iremos a todas partes cuando queramos, iremos a donde podamos y cuando nos lo permitan, lo cual no quiere decir que no podamos ejercer, y esto lo ejercemos siempre, nuestro libre albedrío. Y si nos empeñamos en ir donde queramos cuando nos apetezca, no nos lo van a impedir, pero tendremos que acarrear con las consecuencias, porque no estamos capacitados ni preparados para ir a cualquier lugar en cualquier momento. En los libros mediúmnicos podemos encontrar múltiples ejemplos de ello. Espíritus que eran espiritistas en el mundo material después de fallecer y de recuperarse en el mundo de los espíritus, de ser conscientes de su situación, piden permiso para comunicarse en el grupo espiritista en el cual habían participado, o piden permiso para ir a visitar a sus familiares, y muchas veces les dicen que no es el momento adecuado, que todavía no están preparados emocionalmente para poder realizar esas visitas. Algunos se empeñan y se lo permiten, y estas visitas acostumbran a ser bastante desastrosas, porque se encuentran con determinadas situaciones que no son capaces de entender, de digerir con facilidad. Por lo tanto, si somos espíritus tranquilos y que aceptamos los consejos de aquellos que saben más que nosotros, iremos donde nos permitan ir y cuando sea el momento oportuno. Por todo ello, podemos afirmar perfectamente que los espíritus que se manifiestan en las reuniones mediúmnicas no tienen siempre razón. Evidentemente tienen su propia razón personal, su propia verdad, pero no tiene por qué ser la más correcta, ni tiene por qué ser universal, ni mucho menos. Kardec ya se dio cuenta enseguida que empezó a dialogar con los espíritus, que los espíritus lo que le decían era opiniones personales, que había que tenerlas muy en cuenta, pero también había que tener mucho cuidado con ellas, porque no todas tenían por qué ser correctas, ni mucho menos. Y evidentemente no saben contestar a cualquier pregunta que se les formule. Espíritus habrá que contestarán cualquier cosa de cualquier manera, pero simplemente por divertirse, por captar nuestra confianza, por cualquier circunstancia de estas. Pero no todos los espíritus saben contestar a todo. Evidentemente que no. Como todas las personas en el mundo material, no sabemos responder a todas las preguntas que nos puedan hacer. Pues allí exactamente lo mismo. Por ello, con los consejos de los espíritus a través de la mediunidad no es suficiente para manejarse bien en la vida material. Para eso tenemos también nuestra capacidad de discernimiento, nuestra capacidad para pensar, para sopesar las situaciones. Si solamente tuviéramos que orientarnos a través de sus consejos, si realmente
actuáramos correctamente gracias a esos consejos, el mérito sería de ellos, no nuestro. Sus consejos los escuchamos, los ponderamos y los ponemos en práctica si entendemos que son correctos, pero nuestro discernimiento y nuestro libre albedrío son fundamentales. Conclusión. Siempre vale la pena emplear el tiempo en el estudio de los libros de filosofía espiritista, porque nos enseñan qué es lo que podemos esperar de la mediunidad y aquello que no podemos esperar de ella, y nos enseñan a vivir de una manera más plena y consciente la vida material. Pienso que estos ítems, estos puntos, se acercan mucho más a la realidad. Continuemos. La vida en el mundo espiritual. También dicen que cuando estemos en el mundo espiritual, veremos el mundo material y el mundo espiritual sin ningún problema, que nos podremos trasladar de un lugar a otro con la velocidad del pensamiento, que actuaremos directamente sobre la materia, tanto la materia cósmica universal del mundo espiritual como la materia tangible del mundo físico, que recordaremos fácilmente nuestras vidas pasadas, incluso las que tuvimos al inicio de nuestro proceso evolutivo en los reinos inferiores de la naturaleza, que programaremos nuestra próxima vida eligiendo libremente las circunstancias que nos encontraremos en la misma. Bueno, esto podemos rebatirlo con bastante facilidad. ¿Podremos ver el mundo material? Ciertamente. ¿Siempre? No. Lo veremos cuando estemos capacitados para ello y veremos aquella parte del mundo material que nos interese, nada más. Y el mundo espiritual lo veremos también, aquella parcela del mundo espiritual en la cual nosotros estamos viviendo. Los mundos superiores no los vamos a ver, evidentemente. Kardec nos dice que el espíritu se traslada de un lugar a otro con la velocidad del pensamiento. Esto es verdad, pero no es toda la verdad. Es verdad aplicado a espíritus superiores, pero no es cierto aplicado a espíritus como nosotros. Espíritus del nivel medio evolutivo de nuestro planeta se trasladarán de un lugar a otro con una velocidad pequeña. Recordemos, por ejemplo, yo creo que todos habremos visto muy posiblemente la película No Solar. Y allí vemos cómo André Luiz se traslada de un lugar a otro caminando, o en una especie de autobús, o con algunos vehículos. Por lo tanto, no todo el mundo, ni mucho menos, tiene la capacidad de poder trasladarse con esa velocidad instantánea de un sitio a otro. Actuaremos directamente sobre la materia, tanto la materia cósmica universal del mundo espiritual, esa materia primitiva que está en el mundo de los espíritus, y que los espíritus superiores, con su fuerza mental, transforman en habitaciones, casas, hospitales, bibliotecas, jardines, para que los espíritus recién desencarnados se puedan encontrar acogidos dentro de una parcela casi material que les recuerde el lugar de donde vienen, no un sitio abstracto que les desoriente. Evidentemente podemos actuar muchas veces de una manera inconsciente sobre esa materia cósmica universal. Y en cuanto a la actuación sobre la materia tangible del mundo físico, ahí no todos los espíritus ciertamente saben cómo hacerlo. Los hay que sí, evidentemente. Kardec ya nos hablaba de los espíritus golpeadores, de esos espíritus que daban golpes en las mesas, que se manifestaban a través de golpear los muebles, de los espíritus como los fenómenos del poltergeist, que son capaces de mover la materia del mundo físico, pero no todo el mundo sabe cómo hacerlo, ni mucho menos. Podremos recordar nuestras vidas pasadas, esto ya lo he comentado hace un momento, y en cuanto a los que tuvimos al inicio de nuestro proceso evolutivo, eso evidentemente no. Y es muy probable que ni siquiera los espíritus superiores puedan recordarlo. Además, ¿para qué nos serviría? No tiene ninguna importancia. Si hemos vivido millones de años en el mundo vegetal o en el mundo animal antes de poder ingresar en el mundo hominal, no tiene ninguna importancia. Lo que más nos importa a nosotros es saber que estamos
en el mundo nominal y que estamos sujetos a una evolución, a un progreso del cual no nos podemos zafar ni escapar. También los hay que piensan que podríamos programar nuestra vida eligiendo libremente las circunstancias que nos encontraremos en la misma. Es verdad que Allan Kardec nos dice en el libro de los espíritus, por ejemplo, que el espíritu elige las pruebas con las que se va a encontrar en su próxima vida. Bueno, pensamos que un espíritu consciente de sí mismo y con una cierta instrucción seguramente podrá participar en la elección de esas circunstancias que se va a encontrar en la próxima vida. Pero la mayoría de los que estamos encarnados en el mundo, en este mundo, en la Tierra, no creo que tengamos esta posibilidad, porque además no sabríamos utilizarla de una manera correcta, porque es muy poco probable que supiéramos elegir aquellas circunstancias que nos convienen, sino que más bien elegiríamos aquellas que nos gustan más. Por ello, seguro que hay espíritus especialistas en estos términos, en estas cuestiones, que nos ayudan a programar esos aspectos principales de nuestra próxima encarnación. Y lo que sí bien es verdad es que todos los espíritus estamos limitados por nuestra condición evolutiva. Cuanto mayor es nuestra condición evolutiva, más libertad tenemos. Cuanto menor es, más supeditados estamos a aquello que espíritus con más conocimiento que nosotros nos puedan ir indicando. Muy bien. En torno a la mediunidad encontramos a veces muchas afirmaciones que no son correctas. Por ejemplo, que espiritismo y mediunidad son lo mismo. Ya lo hemos apuntado al principio de la conferencia, pero lo podemos reafirmar. Espiritismo y mediunidad no es lo mismo. Mediunidad es comunicar con los espíritus y eso se ha dado en todas las épocas de la humanidad y seguramente en todas las religiones y en muchos otros contextos. El espiritismo utiliza la mediunidad para poder contactar con el mundo espiritual y de ese contacto, de esas enseñanzas, de esas experiencias, extraer una serie de conocimientos. Esto es lo que hace el espiritismo con la mediunidad, pero no son términos equivalentes. El espiritismo abarca muchos aspectos y entre ellos está el aspecto de la mediunidad. Antiguamente se decía que el espiritismo, y me temo que actualmente también más de uno debe pensarlo, que los médiums están locos o que todos son unos fraudes o que solo practican la superchería y la ilusión o que son una pura mixtificación. Esto no es verdad. Evidentemente que habrá personas que cometerán fraude, que tendrán la ilusión de que son médiums y realmente no lo son, que habrá mixtificaciones conscientes por parte de médiums, es decir, que dirán que se manifiesta fulanito de tal cuando realmente no es así, sino que se lo están inventando, pero esto no presupone que todo sea así, ni mucho menos. De ahí vienen esas recomendaciones de Kardec. Hay que observar, hay que estudiar, hay que hacerlo con frialdad, analizarlo de una manera muy, muy correcta y así evitaremos fraudes, evitaremos ilusiones y evitaremos mixtificaciones. También los hay que dicen que la mediunidad es puro fenómeno anímico, es decir, que siempre se estaría manifestando el espíritu del medium. Sabemos perfectamente, y Kardec lo comprendía así, que a veces el espíritu del medium se manifiesta a través de su propio cuerpo, es decir, en estado de emancipación, ese espíritu se manifiesta a través de su propio cuerpo. Y muchas veces no es fácil poder discernir si un fenómeno es anímico o tiene un cierto componente anímico o si es totalmente mediúmnico. Pero es que aunque fuera así, aunque esta afirmación fuera cierta, que no lo es, esto nos estaría demostrando que somos un alma y que podemos comunicarnos a través de nuestro propio cuerpo. Es decir, que estarían aceptando aquellos que acusan a la mediunidad de que solo refleja el pensamiento del espíritu del medium, estarían aceptando que somos espíritus. Por lo tanto, ya sería un paso adelante. Pero realmente, mediunidad y animismo no son la misma cuestión, ni mucho menos. Son aspectos diferentes que con experiencia y con observación se pueden llegar a delimitar.
Y el animismo puede ser un problema, pero no tiene por qué serlo, porque muchas veces el espíritu del medium puede dar comunicaciones estupendas. Simplemente hay que observar y analizar. Dentro de algunas conferencias dedicaremos una a hablar solamente de esta aparente dualidad, porque es un tema realmente importante. Otros dicen que en la mediunidad se refleja solo el pensamiento de los asistentes. ¿Puede pasar esto? Puede pasar que el medium capte el pensamiento de los asistentes y lo refleje en su comunicación. Sí, no lo negamos. Por eso hay que estar muy atento y saber analizarlo. Pero no todas las comunicaciones mediúmnicas son un reflejo del pensamiento de los asistentes, porque muchas veces los temas que se tratan, los datos que se aportan, las circunstancias que se explican, no están en la mente de ninguno de los asistentes ni del propio medium. También objetan que a través de la mediunidad hay opiniones dispares e incluso contradictorias. ¿Y dónde está el problema? Yo no veo ningún problema ahí. Si hablamos con 3 personas, tendremos seguramente, si hablamos con 3 personas sobre un tema concreto, es perfectamente posible que tengamos 3 opiniones diferentes e incluso contradictorias. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que son un fraude, que no saben? No, simplemente diremos que opinan distinto. Pues bueno, con los espíritus pasa exactamente lo mismo. También pueden opinar diferente. De nosotros dependerá saber comprender cuáles opiniones son más sensatas y más correctas. Finalmente, también acusan que todos los grandes mediums han sido pillados cometiendo fraude. Esto es falso. Esto no es verdad. Ha habido grandes mediums y muchísimos mediums prácticamente desconocidos que nunca han cometido fraude conscientemente, ni mucho menos, sino que han actuado siempre de una manera correctísima, y a lo largo de la historia los ha habido. Daniel Douglas Hume, la norteamericana Eleanor Piper, Francisco Cándido Xavier, Divaldo Franco. Ha habido muchos buenos mediums que no han cometido fraude y muchos mediums normales que trabajan de una manera desinteresada y correcta que tampoco han cometido fraude. Por lo tanto, no se puede decir esto, ni mucho menos. Otra cuestión que muchas veces también nos llama la atención son los dones mediúmnicos. Hay personas que se creen que la mediunidad es un don, es un regalo, y realmente no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Si supieran que la mediunidad muchas veces comporta también dificultades, problemas, situaciones que pueden ser molestas para el medium, especialmente cuando inicia su trabajo mediúmnico, se olvidarían de pensar que la mediunidad es un regalo, es un don. No, ¿qué va? Hay quienes dicen, y esto es realmente peligroso, que tienen un don mediúmnico y se lo creen, y entonces piensan, debería dedicarme a ello de forma exclusiva. Y algunas personas hemos conocido que tenían esta idea. Dicen, si se trata de un don tan potente como el que yo tengo, es que soy una persona especial. Si soy especial, tendría que ayudar a los demás a tiempo completo. Por lo tanto, dejo de trabajar. Claro que si dejo de trabajar, me veré forzado a cobrar, aunque sea la voluntad para poder sobrevivir. Pero que conste en acta que todo es por favorecer a los demás. Esto es muy peligroso. Es posible que haya personas que tengan en un momento determinado, al inicio de su trabajo mediúmnico, y sintiendo que tienen una capacidad mediúmnica realmente importante, que deberían dedicar todo su tiempo a ello. Pero esto es una trampa. Esto realmente es, como digo al final de esta diapositiva, es muy peligroso. Realmente, lo correcto es tener en cuenta que no hay dones mediúmnicos. Hay herramientas mediúmnicas que se ofrecen a determinadas personas para que en esa encarnación puedan trabajar de una manera adecuada, que puedan comprender realmente que el mundo espiritual existe, que la vida continúa después de la muerte, que la reencarnación es una realidad. A un medium no hay que explicarle esto porque lo siente, lo ve en sí mismo. Pero lo que hay que tener perfectamente claro es que la mediunidad es una herramienta de trabajo, nada más.
Y como toda herramienta de trabajo se puede utilizar bien o se puede utilizar mal. Eso ya depende de cada uno. Además, no por poseer una potente facultad medianímica se es alguien especial. No. Alguien le podría decir a una persona con estas características, puede decirle, de especial nada. Lo que seguramente es una persona que tiene muchos problemas en tu pasado y necesitas esta herramienta para poder depurar más deprisa, de una manera más adecuada, esos errores de tu pasado. No hay que agobiarse por ello. No por ser buenos mediums se es una persona superior a nadie, ni mucho menos. Se tiene una buena herramienta para poder trabajarla. Eso es lo que hay que realmente entender. Y el medium de ninguna de las maneras debe dejar de trabajar materialmente para ganarse la vida. Eso nunca tiene que hacerlo. Aunque el tiempo material de que disponga para poder dedicarse a la reunión mediúmnica sea corto, da igual. Mira, recuerdo haber leído en un libro ya bastante antiguo del gran medium de Tarrasa, Miguel Vives, que fue un hombre notabilísimo, con una evolución moral evidente y que hizo un grandísimo trabajo. Miguel Vives cuenta que en una oportunidad detectaron que un hombre joven que acudía a sus reuniones tenía facultad mediúmnica, pero que tenía mucho miedo de entregarse a este trabajo. Finalmente, con mimo, con cuidado, acompañándolo, con mucha amistad, con mucha dedicación, consiguieron que acudiera a reuniones mediúmnicas, se comunicara regularmente y fuera uno de los mediums que trabajaban en el centro de Miguel Vives, el centro Fraternidad Humana. Un día este medium, que se comunicaba siempre en el centro Fraternidad Humana los domingos por la tarde, se presenta a Miguel Vives y le enseña un cuaderno y le dice: mira, estando en casa he escrito estas comunicaciones. Y Miguel Vives se lo prohibió. Dijo: de ninguna manera. Tú vas a trabajar la mediunidad solo aquí, en el centro. Cuando estés en tu casa, descansa, porque tienes necesidad de trabajar y tienes necesidad de las fuerzas físicas. Por lo tanto, solo trabajarás la mediunidad aquí, en el centro. Y tenía toda la razón Miguel Vives. La remuneración es totalmente incompatible con un correcto ejercicio de la mediunidad, porque cobrar es situarse en una pendiente. Es posible que haya habido personas que hayan tenido esta idea noble de dejarlo todo para dedicarse a ayudar a los demás, pero es muy peligroso, porque la mediunidad no es una facultad permanente, es una facultad que a veces no siempre permite la comunicación mediúmnica, porque los espíritus que se comunican son libres y a veces si no quieren comunicarse no habrá comunicación mediúmnica. Entonces, si ese medium tiene que complacer a un cliente, puede acabar cometiendo un fraude para poder cobrar su remuneración. Por lo tanto, de ninguna de las maneras. Si el medium, por buena facultad mediúmnica que tenga, solo puede dedicarse a trabajar 1 hora a la semana, está muy bien. O sea, hay que estudiar y rodearse de personas sensatas para evitar caer en estas trampas. Yo creo que esto es mucho más realista. Sigamos. Vamos a ver. A veces se pueden hacer en reuniones mediúmnicas algunos comentarios que son delicados, que son peligrosos. Por ejemplo, alguien puede explicarnos que, mira, el otro día me dijeron en una reunión mediúmnica que irradiaba una gran luz y que tenía una importante misión que cumplir. De ahí se podría deducir que, evidentemente, la luz espiritual tiene relación directa con la depuración de nuestro perispíritu y que esa depuración es sinónimo de elevación espiritual. Por lo tanto, si soy un espíritu superior, evidentemente tendré una misión relevante que cumplir. Esto es peligroso,
Nunca podemos pensar en absoluto que somos espíritus superiores. Es más, estoy convencido que los espíritus que de verdad son superiores ni siquiera se dan cuenta de ello, ni siquiera pierden un momento en pensar algo así, porque están trabajando, porque han venido a realizar una labor. Un espíritu superior no se preocupará nunca por un aspecto de este tipo. Y si alguien lo piensa, que realmente es un espíritu superior, ya nos está demostrando que ciertamente no debe serlo. Conclusión correcta a todo esto. La mayor parte de las personas comunes que estamos encarnados en este planeta tenemos una condición espiritual poco elevada. Nuestro perispíritu no va a irradiar demasiado. Nuestra elevación espiritual, bueno, será la que corresponda. Y además, como decía hace un momento, la elevación espiritual corre paralela con la humildad. Alguien que realmente sea un espíritu superior, será un espíritu humilde. Insistimos, pues, o sea, mejor será estudiar para evitar que nos dejemos engañar. Esa es una buena misión, estudiar y trabajar. Además, hay otras misiones que son muy importantes en nuestra vida: la paternidad, la maternidad, los nuevos aprendizajes, resolver problemas del pasado. Esto es mucho más realista. A veces, no sé, alguien nos puede decir, es que fulanito tiene una gran misión en la vida. Bueno, ya se verá. Bien, si tiene una gran misión en la vida y es capaz de cumplirla, fantástico, estupendo. Estará dando un buen ejemplo y dará también un paso importante en su camino evolutivo. Pero bueno, ya se verá esto. No hay que someterlos a presión a las demás personas, ni mucho menos. Porque a veces alguien puede pensar, mira, en mi familia tengo una persona que yo creo que es un ser muy, muy elevado. Nada, hay que tratar a esas personas con toda naturalidad. Si lo son, ya se verá. No hay que preocuparse excesivamente por ello, ni mucho menos. Sigamos. A veces escuchamos o leemos algunos que dicen que en la reunión espiritista a la que yo frecuento se comunican siempre espíritus superiores. Sus consejos siempre son acertados. Sus disertaciones siempre son muy bonitas. Y aunque ahora me referiré otra vez a esto, diríamos que la palabra bonito, bonita, no se utiliza casi nunca en espiritismo. Pero bueno, sigamos. Suelen comunicarse en esas reuniones espíritus de familiares y de amigos. También se comunican espíritus turbados que son encaminados fácilmente a la luz. Se realizan reuniones de desobsesión muy eficaces. Conclusión: puedo fiarme de esos espíritus con toda confianza. Esto sigue siendo muy peligroso. Ya empezamos porque nos dicen que en esa reunión espiritista que frecuento, yo diría, mira, en esa reunión mediúmnica que frecuentas, piensas que se comunican este tipo de espíritus y que se tienen este tipo de actividades, pero realmente la mayor parte de las veces no es así. Seguramente lo que acostumbra a ocurrir es que en la reunión mediúmnica en la que participo, bastantes veces se comunican espíritus conscientes, que ya es mucho, ya es mucho. No es nada habitual que se comuniquen espíritus superiores. Se necesita un equipo mediúmnico bien estructurado, armónico, personas que tengan suficientes conocimientos de doctrina espiritista, buenos médiums versátiles al mismo tiempo que puedan permitir la comunicación de esos espíritus superiores. Claro, se podrá argumentar que Kardec recibía continuamente comunicaciones de espíritus superiores, pero Kardec y su trabajo era una situación y la nuestra es muy diferente. Kardec necesitaba muchas opiniones de espíritus superiores para poder conformar en el poquito tiempo que tuvo el edificio doctrinal espiritista. Nosotros, en las reuniones mediúmnicas a las cuales podamos acudir, con que se comuniquen espíritus conscientes, es más que suficiente. Podemos aprender muchísimo de esos espíritus conscientes, porque sus consejos seguramente acostumbrarán a ser sensatos. Y es mucho. No hay que pedir grandes consejos, grandes opiniones, no, sensatez. Sus disertaciones acostumbran a ser coherentes,
que no bonitas. La coherencia es muy importante. Que sean bonitas porque están muy bien redactadas, muy bien explicadas, es distinto. Puede haberlas perfectamente. Hay, por ejemplo, mediums que han obtenido comunicaciones en verso por parte de espíritus desencarnados que, además de ser coherentes, correctas e interesantes, son también bonitas, por emplear este adjetivo. Cuando Francisco Cándido Xavier, en 1932, si no me falla la memoria, publica su primer libro, que se llamó Parnaso do Além Túmulo, recogió en ese libro unas 60 y pico comunicaciones en verso dictadas por brillantes poetas brasileños y portugueses. Eran unas poesías de altísima calidad. Por lo tanto, seguro que tenían una presentación interesantísima y hermosa, además de coherentes, ciertamente. En esas reuniones normales es probable que se manifiesten de vez en cuando, en alguna oportunidad, espíritus de familiares y de amigos. Y también se comunicarán espíritus turbados que no serán ayudados de una manera instantánea, porque ayudar a un espíritu turbado a que entienda su situación no es tan fácil y a veces no se consigue en una sola sesión. A veces se necesitan algunas sesiones para poder ayudar a esos espíritus turbados para que entiendan cuál es su situación real. Y muchas veces no se realizan reuniones de desobsesión porque no hay suficiente preparación y de cohesión en el grupo. No es fácil realizar reuniones de desobsesión. Es decir, que esos espíritus que están molestando de una manera dura a personas encarnadas y que hay determinados grupos espiritistas que a través de su actividad mediúmnica pueden evocar a esos espíritus obsesores y ayudarles a darse cuenta de lo equivocados que están con su actuación. Pero no todos los grupos que dicen que realizan reuniones de desobsesión lo hacen, ni mucho menos, sino que confunden reuniones de desobsesión con reuniones de ayuda a espíritus turbados, que no es lo mismo de ninguna de las maneras. Conclusión. En todo esto que hemos reflejado sobre un centro espiritista que yo consideraría que sería interesante poder acudir, diríamos que sí que podríamos tener confianza en la dirección de esos trabajos, pero sin abdicar nunca de nuestra capacidad de discernimiento. Siempre hay que estar alerta ante las firmas rimbombantes, llamativas, ostentosas. Eso es lo más peligroso del mundo, cuando realmente no debería serlo, porque si en un centro espiritista normal, con personas normales, con mediums sencillos que obtienen, y no estoy diciendo que sean malos, en absoluto, un medium sencillo, sensato y con buena voluntad es estupendo para trabajar con él. Pero suponer que en esos centros que tienen trabajos sencillos, adecuados, correctos, pero no de grandes vuelos intelectuales, se va a manifestar un espíritu extremadamente superior, es pecar de soberbia. ¿Para qué van a necesitar que se manifieste Sócrates, Platón, Pablo de Tarso o Juana de Arco? Para nada, para nada. Esos espíritus superiores se manifestarán cuando lo crean oportuno en reuniones de gran nivel donde puedan ser útiles. En las reuniones normales, con que se manifiesten espíritus conscientes y sensatos, es más que suficiente. Es lo que necesitamos. Muchas veces ponemos como ejemplo, comparando nuestro planeta Tierra con una escuela. Estamos en una escuela primaria. ¿Vamos a pretender que en una escuela primaria de párvulos venga un catedrático de física cuántica a dar clases? Sería absurdo. Lo que necesitamos son profesoras y profesores de enseñanza primaria que sepan transmitir correctamente lo que saben. Pues exactamente hemos de ubicarnos en este contexto. Nosotros en nuestros centros espiritistas lo que necesitamos son
espíritus conscientes sensatos que nos puedan dar buenas opiniones, buenos consejos, que nos puedan ayudar a entender determinados aspectos de la filosofía espiritista que a veces son un poco difíciles de entender. Y ya está, y esto sería realmente óptimo. En otras ocasiones se dice también que los espíritus dirigen nuestras vidas. Y Kardec, en el ítem 459 del Libro de los Espíritus, dice que muchas veces los espíritus nos dirigen porque nos influencian mucho. También que la atracción del mal pensamos a veces que puede ser irresistible, pero Kardec, en el Libro de los Espíritus, en este ítem 645, nos demuestra que esto no es así. Ni los espíritus dirigen nuestras vidas completamente, ni mucho menos, ni la atracción del mal es irresistible. Tenemos libre albedrío. Los espíritus nos dan sus opiniones, sus consejos, nos intuyen, pero somos nosotros los que realmente hemos de llevar a la práctica, hemos de saber aprovechar en la práctica esas opiniones y esos consejos. Y la atracción del mal nunca es irresistible. La atracción del mal se puede resistir con fuerza de voluntad y con mucho ánimo. Los espíritus pueden conocer todos nuestros pensamientos. Bueno, sí. ¿Y qué? No pasa nada. Que los conozcan no presupone nada bueno ni malo para nosotros. Si los conocen, tal vez comprenderán mejor cómo somos y podrán orientarnos de mejor manera. O si quieren perjudicarnos y los conocen, tendrán más elementos para hacerlo. Evidentemente depende de nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestra manera de hacer, atraernos a espíritus que sean espíritus conscientes, consecuentes, adecuados, amistosos y que nos puedan ayudar. Por lo tanto, al fin y al cabo, todo acaba dependiendo de nosotros. Hay quienes piensan que los espíritus inferiores no pueden molestar a los que no son médiums. Esto es un craso error, no es cierto. Los espíritus inferiores pueden molestar a cualquiera. Y en el Libro de los Médiums, Allan Kardec lo rebate perfectamente, esta cuestión de que a veces se tiene la ilusión de que, mira, como que no soy medium, a mí los espíritus no me pueden molestar. Evidentemente que sí, a través del pensamiento. El pensamiento es la herramienta más poderosa que tenemos los espíritus desencarnados y encarnados. Por eso, a través del pensamiento se puede molestar y perjudicar a muchas personas. Si leemos libros o muchos libros mediúmnicos, especialmente de los que se escriben en Brasil, nos vamos a quedar, yo menos la primera vez que me encontré con este término de vampirización, primero que no lo entendí, segundo que me sorprendió mucho y tercero que me molestó enormemente. Es una palabra totalmente fuera de lugar. Que hay espíritus que se apegarán a nosotros e intentarán disfrutar de determinadas actividades físicas que llevemos a cabo, como puede ser cualquier vicio, fumar, beber, cualquier cosa de estas, sí. Que esto nos va a provocar una desazón a nivel espiritual y perespiritual, también. Pero la palabra vampirización, yo creo que hemos de erradicarla de nuestra manera de hablar, porque estamos confundiendo a quienes nos escuchan y les estamos dando una idea extraña de lo que entendemos por estos procesos de obsesión o de acercamiento de determinados elementos del mundo espiritual hasta nosotros. Hay que ir con mucho cuidado, como ya decía al principio, con lo que hablamos y con lo que decimos. Otros piensan que la culpa de todos nuestros males deriva de la acción de los espíritus inferiores. Algunos de nuestros males sí que pueden derivar de la acción de los espíritus inferiores, sin duda. Pero, ¿por qué se acercan esos espíritus inferiores hasta nosotros? Algún motivo hay. Si es un proceso obsesivo, será por algún error de nuestro pasado. Si no es por ello, será por que con nuestras actitudes, actividades, pensamientos, manera de proceder, atraemos a esos espíritus inferiores. Por lo tanto, la culpa de todos nuestros males deriva de nuestra manera de ser, de nuestro comportamiento, de aquello que hemos hecho y de aquello que estamos haciendo. Ahí está la raíz de todos nuestros males. Los espíritus pueden sumarse, pueden intervenir, pueden ayudar, pueden perjudicar, pueden malmeter,
pueden hacer muchas cosas, pero somos nosotros los que con nuestras actuaciones decidimos qué espíritus son los que se van a acercar a nuestro lado. Por ello, finalmente, la responsabilidad siempre es nuestra. Y para terminar, el primer Congreso Espiritista Internacional celebrado en Barcelona en 1888 se consignaron una serie de caracteres del espiritismo. Hay uno que llama siempre la atención. El espiritismo es un paso, y además yo añadiría importante, en el camino del progreso. Las enseñanzas que el espiritismo nos aporta son muy importantes para nosotros, siempre y cuando sepamos aplicarlas correctamente. El espiritismo no impone ninguna creencia. El espiritismo nos invita a estudiar. Y si sabemos hacerlo así, seguro que sabremos extraer buenos elementos para nuestra vida de lo que el espiritismo nos propone. El espiritismo no quiere que creamos ciegamente. Kardec nunca tuvo esta pretensión. Al contrario, si seguimos el pensamiento de Kardec, nos lo vamos a cuestionar todo si hace falta. Y Kardec lo encontraría perfectamente lógico. Hay que aceptar aquello que somos capaces de entender a través del estudio. Si no lo entendemos, aunque sea bueno, no pasa nada. Ya llegará el momento en que seremos capaces de comprenderlo. Lo importante es no aferrarse a las creencias, porque las creencias, cuando vienen problemas, las creencias se desmoronan. Ahora, las convicciones a las cuales nos lleva el estudio, las convicciones reales, firmes, esas no tienen ningún problema para enfrentar las tormentas de la vida. Y acabamos aquí. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, y si queréis reincidir en estos estudios, el 23 de enero a la misma hora, por esta misma plataforma de Skype, hablaremos de la sintomatología mediúmnica. El espiritismo nos invita a estudiar, y si sabemos hacerlo así, seguro que sabremos extraer buenos elementos para nuestra vida de lo que el espiritismo nos propone. El espiritismo no quiere que creamos ciegamente. Kardec nunca tuvo esta pretensión. Al contrario, si seguimos el pensamiento de Kardec, nos lo vamos a cuestionar todo si hace falta. Y Kardec lo encontraría perfectamente lógico. Hay que aceptar aquello que somos capaces de entender a través del estudio. Si no lo entendemos, aunque sea bueno, no pasa nada. Ya llegará el momento en que seremos capaces de comprenderlo. Lo importante es no aferrarse a las creencias, porque las creencias, cuando vienen problemas, las creencias se desmoronan. Ahora, las convicciones a las cuales nos lleva el estudio, las convicciones reales, firmes, esas no tienen ningún problema para enfrentar las tormentas de la vida. Y acabamos aquí. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos, y si queréis reincidir en estos estudios, el 23 de enero a la misma hora, por esta misma plataforma de Skype, hablaremos de la sintomatología mediúmnica.